Paisa, Compañero, ¿qué se dice? ¿Qué se cuenta? no bien preocupado que la gente puso a hacer fotos de gaticos y se gastaron todos los tokens de los inversionistas y ahora estos otros hijos de su gran señora Sí. empezaron a cobrar todo, no lo dejan a uno que no hacía fotos de gaticos, yo no hacía fotos de gaticos con esos motores. No hacía fotos de gaticos en ASCII. No, eso lo hacía a mano porque es un arte, Nah, me es un gusta mi arte arte. ASCII. Pues me queda bonito mi arte, pero ahora ya no. Ahora cuando lo iba a escalar, Sí. resulta que no. Pues ahora, y está fresquito, ¿no? Eso fue a finales de marzo, estamos arrancando abril, Sí, una primera semanita ya. semana de abril y ya noticias. Entonces, pareciera que eh, se les acabó la generosidad, ya no hay almuerzo gratis para nadie, pero es que también, don David, echemos un poquito de números. O sea, mal contados, por ejemplo, se dice, hay unas cifras ahí, lo que pasa es que no son tan claras. ChatGPT ronda el orden de los 900 millones de usuarios recurrentes, un cojonal 900 de gente, millones de usuarios. ¿sí? De los cuales aproximadamente solo el Mm, 10% o un poquito menos paga una suscripción de al menos $20. Como mínimo, paga $20, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al Pues mes, ¿no? al mes. Entonces, pues claro, O sea, lo que vale dos tintos, un tinto en Starbucks. no, porque ¿cuánto vale un tinto? Como 12.000 pesos, Pues de pronto 20.000 están pesos. como a $6, $7, ¿no? Siete, y son $20, es decir, lo que Dos valen más o menos tinticos al unos mes. cuatro tinticos. Dos tinticos al mes le invierten para que esos pobres señores inversionistas recojan lo que Pero están vea gastando en eso. el poco de energía, en el poco de fierros, de plata. O sea, quiere decir que el 10% está financiando, entre comillas gigantescas, la operación del 90% restante. Ahora bien, Mal ¿para qué la contados. usan? ¿Sí? Bueno, me imagino que algunos para hacer la tarea, pero ¿cuál será el uso más probable de la versión gratuita? Que bien se ha dicho, y valga el espacio para aclarar, la versión gratuita es bastante limitada, o sea, no se pueden hacer muchas cosas con la gratis. Y en realidad alucina. O sea, es que, ¿dónde podemos analizar realmente esas métricas? Porque lo que veo es que la gente lo cogió como interfaz de buscador. Entonces ya, ¿quién es el novio de Carol G? Entonces no lo preguntan allá en Google, sino de una AGPT. No, y es Lo que que el mismo Google hablamos. se volvió un agente de IA. O sea, ya la primera respuesta no te sale una página web, sino primero te sale como un resumen hecho por IA, donde te bota el dato. O sea, ya uno ni siquiera tiene que darle clic a un enlace. Pues lo que profetizábamos, el modelo jíbaro. ¿Cuál es el Hmm, modelo jíbaro? Que da la sí, muestra gratis la en una muestra esquina. gratis. Cuando la gente ya se engoma, pues ya le cortan el chorro. No, no, no. ¿Quiere más? Pues ya sabe cómo es. Sí, yo he de confesar que me he vuelto adicto a los tokens. Es algo raro, pero cuando uno ya le coge el hilo y ya lo implementa, lo incorpora plenamente en su día a día, cuando se le acaba a uno los tokens, uno queda como con un vacío, como, ¿y ahora qué hago? Y Tiene acabarse los síndrome de tokens no es abstinencia. tan fácil, pero aún así uno se los alcanza a comer. Entonces, ¿qué se siente ese síndrome de abstinencia? ¿Cómo se supera? Volviendo a leer. Volviendo a leer, volviendo a codear, ¿no? O ganando más plata para pagar más tokens, porque al parecer y lo que estamos viendo es que todo el modelo está volcando a un modelo pay as you go. O sea, ya no es Un taxímetro. suscripción tipo Netflix, como era ahorita, donde yo pago mis $20 o si tengo una organización mis $200, o puede ser un individuo con mucha plata y quiero cero restricciones, entonces pago mis $200 al mes, pero digamos que podía hacer lo que quisiera durante ese mes, gastármelos a mis anchas, ahora no. Ahora va a ser más como un modelo tipo servicio público y es pagas lo que consumas. Entonces, la raza humana se va a ir entre como mínimo los Morlocks y los otros, los que viven en superficie y los otros los que pueden pagar. ¿Cómo era es que se llamaba en cierto libro de ciencia ficción Sí, de Orson este señor Welles, inglés? la, la, Creo la, que la era máquina Orson del Welles. tiempo. Quienes pueden pagar el taxímetro, porque ya no es la suscripción, es el taxímetro,
y pueden hacer que sus capacidades cognitivas realmente se potencien por la tecnología. Quienes simplemente pagan el taxímetro, pero hacen fotos de gaticos desnudos y con perversiones extrañas, muy chuecas, entonces se degeneran totalmente. Y Claro, la gran masa de la humanidad que no tuvo acceso a eso, que pero Don básicamente David, son ahí es el tema. O sea, yo creo que ahí se abre un punto importante a tener en cuenta porque hablamos de la famosísima brecha digital, ¿no? En donde teníamos a la gente con computador en casa y los que no tenían acceso a un computador ni siquiera en la biblioteca o el colegio. Y ahora se le suma esto, que ya no basta con tener un computador en casa, sino tener acceso a estas interfaces, a estos modelos de cómputo que de entrada lo estábamos analizando que día, se están volviendo hasta cierto punto prohibitivos, porque o tengo la plata para, o sea, primero, tener acceso a un computador en algunas regiones es un poco difícil. En algunas regiones de Latinoamérica, no estoy hablando solo de Colombia, sino en general de Latinoamérica, todavía hay regiones que adolecen de un acceso garantizado a un equipo de cómputo. Llámese, efectivo, ¿no? Porque cacerolas y tiestos por allá, refurbished, se claro, no, consiguen, pero pero eso no sirve para nada. aunque sea un equipo que le permita conectarse a Internet, listo. Tiene acceso al modelo de inteligencia artificial gratuito, que ya sabemos que es un modelo capado, valga la expresión, es un modelo bastante restringido en sus capacidades y en su disponibilidad, pero aún así, imagínense, o sea, primero sufrimos por tener acceso a un equipo. Listo, ahora tengo acceso a un equipo y sufro porque no tengo acceso a Internet. Ahora tengo acceso a equipo de Internet, pero ahora necesito acceso a Al motor, plataformas de inteligencia al artificial y al motor. motor, pero entonces tengo el gratuito que me da contentillo, me da una cosa muy somera, muy básica, pero el acceso a las herramientas que me permiten producir, que me permiten crear, me permiten gestionar los famosos agentes que se han vuelto tan famosos últimamente, ese tengo que pagarlo. Entonces, estamos viendo otro tipo de brecha, ¿no? Ya no es solo la brecha, primero cognitiva, de saber utilizar la tecnología, de acceso a la misma tecnología, sino ahora económica, porque pues los modelos, si quiero explotar su máximo potencial, tengo que tener recursos para pagarlos y no son modelos baratos. Está listo, puede ser $20 no suena mucho, pero en Latinoamérica con $20 se hace bastante. Sí, dos tintos de Starbucks. Sí, pero ¿cuántos tintos de Hay familias cafetería que hay ahí? O sea, cafetería de barrio, hay como unos 15, 20 tintos. O sea, dos cafés insípidos de Starbucks, de café instantáneo, pueden versus ser el diario de una familia al menos para 3 días o casi una semana una en algunas semana, yo regiones. creería. O sea, bueno, sí, depende de la región y depende de la zona, pero Hay yo creo gente que que vive con menos de dos de un dólares al dólar mes. diario, hay gente que Y, ve con menos de un y, o dólar sea, diario, $20 es casi todo el mes de subsistencia. y viene otra situación oscura, es que antes, bueno, no, tenemos la alternativa open source y podemos descargarla y bueno, es más feita y es más no sé qué, pero yo me unto un poquito las manos y bueno, ahí se salva la brecha digital a través de disciplina y documentación y lectura y pestañas y neuronas. Pero ahorita no, ahorita básicamente no, porque es que si quisiéramos correr a modelos funcionales que sirvieran de algo en local, simplemente no es viable. Claro, porque si antes es difícil tener acceso a una máquina que al menos me permitiera conectarme a Internet, ahora necesito un super server con unas capacidades de hardware muy superiores. Pues o sea, esa máquina se sale del rango incluso de un ciudadano promedio, o sea, Y incluso de es pequeña ciudadanos empresas. de alto poder adquisitivo, esas máquinas no son tan sencillas de comprar. O sea, estamos hablando de equipos que podrían rondar los 50, 100 millones de pesos. Y ya un equipo funcional mínimo con un modelo local capado puede estar en el orden de los 10, 15 millones de pesos. No es algo accesible para Colombia. En dólares, ¿eso cuánto sería más o menos? Como unos $7.000, quizás. Mal Entre contados. 5.000 y $7.000, pues son unos costos bastante elevados eh, para un usuario de a pie. Entonces, la tecnología sí nos abre una oportunidad muy importante, pero también la brecha se está abriendo de una manera abismal. Se está volviendo un abismo esta brecha. Y acelerado, ¿no? O sea, esta cosa va a 1000 por hora. O Ahora, don sea, David, ¿a qué aplicará la famosa ley de Moore? ¿Será que a medida que los modelos se vuelvan más eficientes, más potentes,
¿Se volverán más baratos? Pues yo veo una carrera armamentística, pero también veo una carrera como en una ruleta, como más bien como en un casino. Sí. Están tratando de pelearse la hegemonía del mercado, entonces están quemando cantidades irracionales de plata hasta el punto de colocar en riesgo economías de ciertas potencias conocidas, pero no se está colocando foco, creo que no es tan visible, yo sé que hay gente que lo tiene que estar haciendo, en la optimización de esos modelos. O sea, es como computación a fuerza bruta, es lo que yo Sí. estoy viendo, con un poconón de plata haciendo meta más plata, a ver quién, y llega el momento en que ya venga, no, ya toca empezar a cobrar porque es que ya, de esos 900 millones, el 80-90% fotos de gaticos y eso me cuesta y no me está retornando nada, empiece a cobrar. Y al menos ya vieron un nicho que donde sí es evidente el retorno de valor, el uso, es en el entorno clásico, en la ingeniería. Pues se pensaban que no, que iban a quedar sin programadores, pues bueno, sí, a los mediocres o a los junior entry level, el modelo se está ajustando, pero el que sea teso realmente en ingeniería, esto es como tener ocho brazos, ¿sí? Al ingeniero 10X ahora es 100X. Sí, o sea, usted le saca el jugo a un motor de estos y realmente sirve a nivel productivo. Y ese es el nicho que encontraron, no necesariamente el usuario final. Para el usuario final veo que siguen explorando. Porque entonces está Microsoft por un lado metiendo el loguito de Copilot por todo lado, ¿no? Sí, Y sí, ya hasta está en la volverse sopa. tóxico, sí, hasta en o sea, usted no puede bloquear el computador sin que salga el loguito allá de Copilot de esa vaina, venga, no, no quiero más. Me recuerda al clipcito este de Office, ¿cómo era el que saltaba y Clippy, salía en sí. todo lado? Entonces ahora usted tiene que aguantarse ese loguito en todo, y usted, pues eso no es usable, yo no quiero inteligencia artificial, yo solo quiero escribir una carta. Sí, quiero, quiero anotar el POSIT. Entonces el usuario final, el uso que le dio fue crear fotos de gaticos y tiene que aguantarse la invasión de tratando de definir mercado desde la gente de marketing para el uso de la inteligencia artificial, pero el usuario especializado sí le sacó el jugo de ayuda a los que les aplicaron ya el taxímetro. Claro, y donde David toca un punto importante, porque eh, en qué, de verdad, qué uso productivo y qué uso de que retorne valor, en este caso tendamos el valor como monedas, como dinero tangible, se le está dando a la IA. Que bien, bien, bien Supercell lo dijo, o sea, hacer gaticos y Ghibli y muñequitos y de pronto hacer la copia de la tarea o hacer que redacte los correos por mí, pues a la larga eso no tiene mucho impacto de retorno de valor, ¿no? Versus, bueno, si el ingeniero 100X que antes programaba todo un e-commerce en una semana y ahora lo programa en 2 días, de pronto ahí sí, o sea, un tiempo menor a salir a mercado, mayor posibilidad de pruebas, poder hacer testeos mucho más rápido, con menor riesgo quizás. ¿Y tiene hasta sentido cobrar ese taxímetro? Bueno, si usted está creando, si usted tiene la capacidad de hacer un e-commerce, de hacer otro sistema entre comillas sofisticado, no le está retornando lo suficiente para pagar ese motor, pues es que usted está como NFT, o sea, me ando Claro, fuera del tiesto. hombre, hombre, pero totalmente. Además que yo lo digo, si de verdad el nivel de productividad, al menos desde el nicho de la ingeniería es tal, pues $20 se ve como una cifra ridícula, o sea, está realmente barato. Hasta los $200 suenan razonables, ¿sí? Pero para el usuario de a pie, no. Y yo creo que ese uso combinado del usuario de a pie, que no lo está usando para ser más eficiente en su día a día, sino tal vez valga la expresión para curarse la pereza, Es pues una muleta. está quemando un montón de dinero y gastando un montón de recursos que incluso tiene un impacto ecológico importante en nada, en absolutamente nada. Pero entonces también, digamos, el usuario pro es el que realmente le saca el jugo. Hay otra zona preocupante que llega y es qué pasa cuando le cortan el chorro, pues, porque hoy arranca el taxímetro. Mañana puede ser simplemente precios prohibitivos, tipo Sí, muy en lógica de distribuidores de bases de datos conocidos. sí, Eh, que mataron de hecho, aprovecho, mataron a MySQL, ¿no? O sea, es triste, pero de hecho lo vimos venir hace muchos años. Se sabía que esa compra no iba a ser buena y finalmente se volvió realidad lo que todos dijimos. MySQL, Requiet Cadin Path, ha sido enterrado y sepultado por Oracle.
sin vuelta, sin Si lo retorno. compraron para encerrarlo en una torre y que allá se marchitara y que la gente se le olvidara que esa vaina existía y ya es una estrategia de mercado para seguir con el otro motor clásico de Oracle. Sí, o sea, una Exacto. estrategia de negocio. Pero entonces, claro, cuando ya tienen el monopolio a un nivel tan especializado, pues ya estuvimos en la etapa del jíbaro, o sea, todo gratiniano, todo felices, disfrutando. Desde esta siguiente etapa, en usuario sofisticado, ya empezamos a cobrar y la siguiente etapa que se viene es una dependencia total de este tipo de proveedores. Y ahí que, por más que yo sea una startup productiva y esté facturando, ellos tranquilamente me pueden estar. ¿Qué les impide subir el precio hasta cuando lo requieran? Claro, ¿Sí? entraría en los marcos de las matrices de riesgo, ¿no? Que haya una subida prohibitiva, aunque yo creo que de todas maneras sí es conveniente. Ahí en ese escenario sí conviene que haya competencia, ¿sí? Porque No, total. la competencia hasta cierto punto los inhibe, los cohíbe de hacer unas Y es que eso es lo subidas bonito también abruptas. del open source, que el del open source y el software libre. Nosotros vamos por la línea open source por cierto tema como de marca casi que, pero eso era lo bonito, lo chévere, el open source es que allana totalmente el camino. O sea, Sí, nadie puede jugar a tener el monopolio del mercado porque tengo la caja negra. Y en este momento ellos tienen una caja negra, pero la construyeron con software libre, ¿sí? claro. Y Y, se están y, y, apoderando del mercado. y yo creo que eso es un factor diferenciador. Lo que pasa es que quizás nuestras cámaras de eco, a pesar de que tratamos de hacer el máximo esfuerzo para no dejarnos obnubilar por ellas, funcionan y nos tienen un poquito sesgados a Occidente, pero en Oriente la carrera también está siendo interesante. Mm, Hay modelos como el Quen de Alibaba o el mismo DeepSeek o Química que están logrando unos resultados importantes, quizás todavía un poquito lejos de los punta de lanza de Occidente, pero ahí van, y ahí van teniendo en cuenta todas las restricciones que tienen que afrontar. O sea, no se están entrenando con el mismo hardware que se están entrenando los modelos Se están americanos. untando las manos, o sea, Exacto. casi que Entonces, ese camino que Oriente está tomando es el que yo veo que sigue siendo funcional, no cambia eso, hay que untarse la mano, hay que seguir haciendo ingeniería, hay que pensar fuera de la caja, sí, más allá exacto. de esa fuerza bruta de cognición computarizada, porque en última es un motor cognitivo que por fin ya hoy, después de 60, 70 años en inteligencia artificial, pudo hacerse visible porque los modelos son viejos. Sí. O sea, eso viene La desde hace teoría viene rato, desde hace rato, desde hace medio siglo. sí, pero lo estamos haciendo a fuerza bruta. Y en cambio en Oriente ellos sí están untando las manitos. ¿Y quiénes de los que están acá cercanos a ese usuario top level realmente están preguntando qué pasa tras bambalinas de ese producto que están consumiendo? O sea, los modelos, la palabra cliché, ¿cómo es? Modelos fundacionales. Sí, de verdad, ¿quién, O sea, quién está realmente, haciendo un ¿quién se está modelo untando la mano? fundacional? ¿Sí? ¿Quién De hecho, está comprendiendo las matrices que están en juego allá? Porque eso en última es ciencia pura y dura, o sea, números. sí, Porque matemática, las álgebra GPUs, lineal al 100%. sí, que decían que no, esa mierda no sirve para nada, no, pues usted que va a salir allá a pasar la hojita ahí en computatrabajo, pues no le sirve para ni mierda. Pero esta gente está apoderando del mundo con esa álgebra lineal que nos enseñaban allá en la universidad, Pero porque ellos el saben para qué es. ingeniero, o incluso es que ni siquiera el ingeniero, digamos, la persona que tenga esos fundamentos claros de álgebra lineal, que a la larga la álgebra lineal no es difícil. De hecho, de ¿No? las matemáticas que se ven en niveles superiores, creo que es de las más suavecitas, de la más digerible. ¿Sí? Pues al menos el brochazo que nos da en ingeniería, sí. O ¿Sí? sea, Entonces, los que vean álgebra lineal, los que vean matemáticas discretas, los que vean algo de cálculo, que es realmente lo que se utiliza para hacer estos motores o estos modelos, pues la persona que lo maneja, ojo, y digo la persona, no el ingeniero, porque finalmente ese tipo de matemática no solo se ve en ingeniería, también se ve en otras áreas del conocimiento. El que lo domine, pues, ¿cuánto está ganando un ingeniero en este momento en esas empresas? O sea, está ganando mucho más de lo que se gana el reggaetonero de moda, diría yo. pues es importante untarse las manos, es lo que veo, porque es la única alternativa que se tiene para no quedar dependiendo de un proveedor que hoy activó el taxímetro, mañana no sabemos qué se viene, y además el otro detalle, ellos nos están viendo lo que estamos, nuestra cognición computarizada, ellos la tienen ahí servida en bandeja, ¿sí? O sea, la Claro, analítica que están haciendo sobre lo que las empresas
están investigando, trabajando, haciendo inferencias sobre data, sobre procesos, que algo se abrió un poquitico allá una lucecita cuando se le filtró el código a cierto producto comercial, ¿no? Que la gente Sí, se sí. sorprendió de que, venga, ¿cómo así que eso trae unos parámetros de que venga, que cómo que... Claro, lo que pasa tras bambalinas Sí, es transparente, no es tan transparente como uno pensaba. sí, Y es es poder, normal, eso no solo lo hacen ellos, lo han venido haciendo todo el mundo. todo el mundo, sí. Pero entonces se necesita que haya ese contrapeso. O sea, lo delicado es cuando realmente apoderó del mercado una solución, una corporación de esta y no hay nada, no hay ninguna otra alternativa. Y pueden llegar a tener más poder que un Estado. Claro, por eso los monopolios no son óptimos, no son buenos, ¿sí? Y en este caso creo que la contraparte va a venir de Asia. En primera instancia, como su merced lo decía anteriormente, porque se están untando las manitos precisamente a raíz de las restricciones que nos han implantado, están diciendo, bueno, o aprendemos a hacer esto de una manera más eficiente, que consuma menos recursos, o con lo que tenemos, y intentamos darle la talla a los otros que tienen todos los juguetes dispuestos sobre la mesa. Entonces yo creo que va a venir por ahí, igual los modelos open source más fuertes, o de hecho los únicos modelos open source, bueno, mentiras, Europa también tiene, vienen de Asia, ¿sí? O sea, los chinos sí Los que dicen, están cumpliendo el esquema open source exacto, realmente. esto es open source, estos son pesos abiertos, incluso el mismo modelo, la lógica es abierta, usted puede ver cómo estuvo construido. Entonces, ahí la pregunta es, y en este caso sí se me escapa un poquito porque desafortunadamente ando un poco alejado últimamente de la academia, particular la academia local, eh, Créame, ¿qué, no ha qué- cambiado mucho. Ellos qué siguen en su de esfera de esto, cristal. qué de esto se está enseñando en las cátedras de ingeniería? O sea, ya estamos, por lo menos hay un proyecto en el cual termina siendo así sea un Small Language Model, o sea, saben hacer un modelo pequeño, porque es que si se van a Yo lanzar no un estoy Large tan Language Model, cercano, pues me ando fuera el pero tiesto, con suerte digo. creería que esta, sí, esa MIFT, Sí, me ando fuera del tiesto. Creería que la academia, por lo menos la local, la tendencia no ha cambiado mucho. Ellos están haciendo investigación post-mortem. sí. ¿Qué es? Internamente no se están innovando algoritmos, modelos allá para mejorar lo que nuestro amigo Turing en su momento se inspiró en nuevos modelos computacionales, nada. Ellos van, miran afuera lo que está pasando, cositas en comunidades y proyectos open source, lo muestran internamente en academia como algo innovador. O sea, después de que mataron al personaje, van, le toman la foto y lo presentan como un paper. ¿Sí? Por eso Sí. digo investigación post-mortem. Esa tendencia he visto que no ha cambiado, pero también hay que comprender que tenemos de alguna forma, pues bueno, somos un país en vía de desarrollo, falta como otra lógica similar a la que ya está pasando en Asia, en China, que es un tema más de nación, de país. Venga, mi aparato productivo necesita esto, necesitamos meterle gente que maneje matemáticas, necesitamos, o sea, hay un norte. Sí. Por ejemplo, acá, ¿quién ha levantado la mano a decir, venga, es que no podemos depender de sistemas automatizados de inferencia, primero privados, segundo extranjeros, que nuestro aparato productivo ya se hace dependiente de ellos porque no existe un aparato público con unos términos muy de uso y demás para No, que haya o una así no alternativa. sea público, o así no sea Así como hay público, pero que sea servicio local. público de transporte, mira, así como hay servicio público de transporte que no Sí, pelea con el privado, así como hay un servicio, se puede en principio, con todos los defectos y demás, un servicio de salud accesible de alguna manera, pero también no pelea con empresa privada, tendría que existir, al menos para equilibrio, sí. venga, un motor de inferencia público, que lo tenga el SENA, por ejemplo, para disposición de los estudiantes, una cosa así. O sea, la ¿Sí? famosa nube, bueno, de hecho, donde debe haber abre una puerta interesante y es que el SENA sí tendría una capacidad limitada, pero la tendría de poder dar ese O tipo de servicio. todo viaje a China arranca con un paso cero. O sea, es Exacto. mejor arrancar al menos con un cuantizado, vuelto nada, pero que le sirviera para que los pelados del SENA hicieran fotos de gaticos. No, pero hemos ¿Sí? visto que el SENA ha quemado enormes cantidades de dinero en cosas que nunca usaron. Esta tendría sentido. Y que tendría que tener, sí, un componente de investigación aplicada pura y dura, con una agenda de nación que trascienda la No, clásica que agenda fuera de, un servicio de cada público. 4 años. O sea, como su usted lo plantea, me parece genial. O sea, ellos ponen la infraestructura, porque obviamente el talento humano todavía no lo tienen, pondrían la infraestructura que sí la pueden tener y abren eso a que las universidades con el talento humano Exacto. capacitado
pudieran hacer esa transferencia de conocimiento y sobre esa transferencia capacitar a sus propios chicos, ya en temas muy puntuales, porque recordemos que el SENA está orientado a formación para el trabajo, o sea, allá no les podemos Productividad. enseñar demasiada teoría, no porque no puedan recibirla, sino porque es que su foco es productividad total lo más rápido posible. O sea, necesito, Ese piñón tiene un foco y es totalmente pertinente y debería estar totalmente articulado con otro piñón de investigación de base científica en universidades. O sea, por ejemplo, un investigador que va ahí, tiene amigos en el sector judicial y dice, venga, esta gente puede procesar ese montonón de archivos con un QUEN parametrizado de la siguiente forma, entonces MinCiencia debería colocar la base para que el investigador colocara, viabilizara su prototipo y el SENA lo claro, coloca ya en su infraestructura y los pelados empiezan a hacer su práctica profesional para retornarle capacidad de trabajo al sector judicial, ¿sí? O sea, todo se retroalimenta, yo lo veo muy pero no, bonito, pero desafortunadamente, y creo que eso no es solo un problema de no, Colombia, eso es sino en general, utópico. pues ahí el acaparamiento por ciertos sectores, ciertos nichos y ciertas vacas sagradas haría muy difícil tener acceso a esos recursos. No, y que la brecha digital, hoy en día le siguen entregando al Estado sistemas de información que no son ni siquiera, no se clasifican como sistemas de información porque ni siquiera están aplicando un estándar de revisión de calidad de esos sistemas que tienen. Es más, tranquilamente sería interesante hacer un inventario de elefantes blancos digitales, un montón de sistemas que tienen marcos legales que exigen que esos sistemas estén al aire y que funcionen, pero están ahí, ocupando data centers, consumiendo energía y que nadie los usa o simplemente cuando la gente intenta usarlo, pues eso es un dolor de... Es más fácil una circuncisión con un corta uñas oxidado que No, usar un sistema de información de esos. pero En compañero, creo serio. que la evidencia más contundente de eso es ver que cuando uno revisa los análisis de brechas y de afectaciones y de ataques, pues los más vulnerados siempre son las entidades de gobierno, porque también son las menos prolijas a la hora de desplegar sus plataformas. ¿Sí? Tienen huecos de seguridad, malas prácticas de implementación, aunque he de destacar que algunos tratan de hacer la tarea, pero desafortunadamente no es el común denominador sea, Una no es la golondrina norma. no hace verano. Hay Exacto. gente muy tesa en el sector gobierno. Conocemos algunos, pero pues están así aisladitos. Sí, están solos contra el mundo porque al final del día la inercia de no hacer nada o de hacer lo Burocrática, mínimo posible, institucional. pues le gana a las ganas de querer hacer algo bien hecho. Entonces la situación sigue siendo preocupante, aunque estamos viendo avances que solo podíamos ver en libros de ciencia ficción. Entonces ya Sí. por fin estos gringos, que es hasta curioso, paradójico, la misma nación, el mismo país que está reactivando la exploración lunar es la que está a punto de oprimir el famoso botón rojo de los Simpsons. ¿Quién oprime el botón rojo para que esta vaina se vuelve para la mierda? Sí, Es la misma sí. algunos dirían que es bluffing, ¿no? Así como buen jugador de cartas, es solo alaraca, porque sabe que si lo hace, eh, no gana nada. Sí, en realidad creo que el poder que tiene el inventario nuclear es más disuasivo, ¿no? Sí, 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 Realmente ese es el porque objetivo. el que lo use realmente es que lo curioso de eso es que el que lo use también se hace daño. O sea, no es una cosa que solo va a dañar al contrario, sino es un suicidio con matices bien perversas. O sea, el que pretenda utilizar ese tipo de armamento contra un enemigo, indirecta o directamente, también se está haciendo daño. Es algo estúpido. Y creo que ahí en ese orden de ideas no tiene mucha lógica, pero bueno, desafortunadamente, y cada vez es más frecuente, pues los gobernantes que están quedándonos en Occidente y pues, bueno, creo que en todo el mundo, lo que menos tienen es lógica. O sea, Sí, pareciera no que se tienen está... capacidad de listas. O sea, Pero antiguamente el estadista era una persona, o sea, alguien que llegaba a un tipo de cargos era una persona que inspiraba algún tipo de como de un admiración. pensador, Hoy en día pasa lo mismo que con la tortuga en el poste. Todo el mundo se pregunta ¿no? cómo carajos llegó ahí. ¿Cómo se va a bajar? Sí, ¿Cómo la van a bajar? ahora cómo lo bajan. Sí, entonces es triste ver cómo se deteriora a ese punto, por lo menos el modelo democrático occidental. Y bueno, creo que estamos a puertas de unos cambios de paradigma fuertes
pero volviendo al tema que teníamos Pues es que anteriormente. sí, se menciona esa tecnología porque estamos hablando de la tecnología maravillosa de inteligencia artificial Sí, y uno dice, no, eso son solo computadores, no, es un poco allá de matrices y que, claro, pues van a necesitar más memoria RAM, pero resulta que no está al mismo nivel de pertinencia de geopolítica global que la tecnología nuclear. Y total, y es que hasta más. coinciden, es ¿Sí? posible que más, porque es que está en juego la cognición automatizada de toda la civilización, Ya ¿sí? vimos un tema que generó escama y generó ampolla, y fue el tema de la utilización de ciertos modelos a nivel activo, para automatizar o para dar componente automatizado de armamento. Y pues nuestra Que dicen que empresa, no salieron a rasgarse las sí vestiduras. que no se podían usar, pero pues pareciera que ya los venían usando un rato largo. Y pues la otra famosa dijo que ellos sí se prestaban, no hay ningún problema. Y eso es lo que se ve en la Si no te superficie. sirven mis principios, acá Tengo tengo otros. otros. Exacto, literal. Y eso es solo el principio, porque pues ya sabemos que hay otras empresas también bastante famosas, dedicadas a utilizar intensivamente inteligencia artificial para temas de espionaje, para temas de vigilancia, para temas de traqueo. Entonces, a veces pensamos que estamos protegidos, y que nada nos, hombre, ese tiempo pasado en el que tú eras, un elemento intrazable e innumerable de Rastrable, la no lo sociedad tendré. se acabó Sí es delicado porque la analítica así masiva, o sea, a nivel toda, absurdo. O sea, tus sí, conversaciones telefónicas, tus chats, tus correos electrónicos. Es que lo hay que que tener siempre en hemos cuenta. dicho no pensáis, o sea, si WhatsApp es gratuito, si Gmail es gratuito, si Facebook es gratuito, si Twitter, entre comillas, el antiguo Twitter es gratuito, es Si porque Linux es gratuito. realmente el producto, ¿quién es? Pues es el Sí, usuario final. somos ganado. Entonces, antes era imposible, era complicado revisar esa traza digital de millones de personas con millones de interacciones. Hoy en día, con esta cognición automatizada, pues hermano, esto ya está a la distancia de un buen prompt. Y Exacto, si no, tienen acceso, individualizar a alguien es súper sencillo, súper sencillo. ahora, ¿qué están haciendo nuestras entidades gubernamentales en ese sentido? Seguimos comprando cajas negras que no sabemos si tienen puertas traseras y demás, Sí, o yo creo estamos desarrollando que realmente tecnología. ahí estamos ante ese tema porque pues finalmente, bueno, la fácil es comprarle a la corporación que nos entregue ya todo empaquetadito, esa es la fácil y la barata, entre comillas. Y pues Mm, finalmente el político de turno no le interesa eso, ¿no? Lo utiliza como eslogan de campaña, pero a la larga lo que quiere es llegar allá al poder, llenar sus bolsillos e irse con una pensión vitalicia por el resto de la vida y que nadie lo vuelva a joder. sí, que ellos quieren salir en la foto del producto de Palantir que le compren y allá, ay, sí, tenemos seguridad y vamos a espiar a los malos, Sí, y como lo prometí en pantalla, en campaña, y ya. Entonces a la gente normalmente, claro, los bombardean con el cuarto poder, el medio, no, este man sí compró el producto que era, ahora sí, mire, está, pero las implicaciones de todo esto, que fue la misma nadie las escama que se conoce. hizo con Pegasus. Ay, compramos Pegasus, ay, ¿quién fue? Y después, ¿quién dio la orden? Y después, ¿cómo así que le pagaron en efectivo? ¿Y quién Tenemos dio la varios plata? Y así. Pegasos y al final, ¿quién es el que los Pero tiene? ¿Que dónde a la están? larga todos lo quieren. O sea, es un poquito de hipocresía disfrazada, pero pues hermano, usted se quejó de que compraban Pegasus y lo terminó usando también. Porque en última no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de poder. Y si en la edad, en la época industrial, el factor diferenciador, lo que pasó, saltó el taco, fue el motor, o sea que ya no necesitaba 20 caballos para mover allá la tonelada de tierra. Hoy en día estamos en otra época industrial donde ya no movemos tierra, movemos datos y esto ya no tiene reversa. Entonces, así como Colombia debería ser capaz de fabricar sus propios motores, que todavía no lo hace, Sí, Colombia debería tener la capacidad de fabricar, ser dueña de sus propios motores de inferencia, de trabajo cognitivo automatizado, y todavía no, siendo que eso ya se puede hacer con es que software donde libre. ni siquiera hay que ir tan lejos. Con que tenga conciencia de que es dueño de la data y que debe protegerla porque esa data Al cuesta lo menos. que pesa en gigabytes, porque en físico no pesa un ¿Sí? culo, ¿sí? Pero, o sea, si al menos fueran conscientes de todo el valor que tiene esa data monumental que tiene el Estado y en general que tiene cada ciudadano, pues la cuidarían más.
pero obviamente eso no, eso nunca se le pasa por la cabeza a esta gente y obviamente no hay las capacidades ni los medios financieros para poder, o la voluntad política para mover esos recursos y hacer algo. Se quedan muchos compes, en muchos documentos divinamente redactados con muchas buenas intenciones, pero que a la práctica se llevan en un porcentaje irrisorio, con unas implementaciones ridículas, con unas puestas en escena que dan vergüenza, porque siempre pasa algo y no se concreta nada. Entonces, Bueno, por ese lado, pero acá surge otro, y es lo que hablamos anteriormente, don David, de la brecha que se está volviendo abismo, que es preocupante, y pues algunos dicen por ahí, pero bueno, a mí qué me importa, finalmente yo soy plomero, entonces a mí la inteligencia artificial no me afecta, o finalmente yo soy obrero, yo pego ladrillos, a mí la inteligencia artificial no me afecta, ¿sí? O soy mesero en un hotel, ¿será que no los afecta, don David? ¿Usted qué cree? lo que pasa es que como la economía no es lineal, sino es una interconexión de muchísimos nodos, muchísimos puntos, si el plomero no tiene alguien dueño de un apartamento que le pague allá para que vaya y le haga el arreglo de la plomería o el constructor que está lanzando más proyectos inmobiliarios para que más gente compre, o sea, después de un rato todo es una cadena, eso es un castillo de naipes. Y sí está tocando puntos sensibles esta automatización de la nueva economía de la IA, que no está claro hacia dónde se va a orientar este asunto. Sí hay una ventaja en los, ¿cómo decirlo?, en los rubros, en los nichos productivos donde esto no tienen una alta mediación tecnológica, pero no es garantía de que no van a ser tocados, porque esta cosa no tiene reversa y ese Claro, monopolio es compañero. Es que delicado. dicen, esto solo afecta a los cuellos blancos, ¿sí? Los cuellos ¿Sí? azules están blindados. Yo diría que eso es cuestionable, porque finalmente lo que su merced dice, muchos de esos cuellos azules, suena despectivo, ¿no? Pero es como para dejarlo más, muchos de los cuellos azules El azul es dependen. el obrero que sí El suda obrero, y que tiene exacto. uniforme azul. Se llama cuello azul por el overol azul, por el mameluco, ¿sí? Y el cuello blanco por la camisa de cuello blanco. Es una El, analogía que doc- nace más o menos el, en la imagen del el cliché de los 50, 60 en Estados Unidos, ¿sí? Pero es más o menos entender que los de cuello blanco son los de oficina, son los que van a trabajan sobre escritorio y los cuello azul son los obreros, los que trabajan en fábrica o los que hacen trabajos en funciones de la casa, el jardinero, la sí, pues señora, junto a la mano. exacto. Entonces, de todas maneras, muchos cuello azul dependen de sus empleadores cuello blanco, o sea, muchos cuello blanco contratan al jardinero, contratan al chofer, contratan a la señora del aseo y si se quedan sin trabajo, pues la van a despachar. Y si los cuello azul no tienen al menos acceso a tierra, acceso a medios de producción de economía, o sea, un carro, una maquinaria para hacer chancletas, para hacer empanadas, si no tiene capital para armar eso, pues va a seguir dependiendo del cuello blanco. Y si el cuello blanco se le están tambaleando la silla porque, venga, es que la economía ya cambió. Sí, Yo soy contador, pero ahora ya no me contratan porque es que ahora el motor hace todo. Entonces exacto. ya no puedo pagarle a la empleada, ya no le puedo pagar a usted para que me maneje. O pagar el Entonces, arriendo para los que decían, no, pues o yo tengo pagar el propiedades, yo arriendo. arriendo, pero si el que paga el arriendo ya no tiene trabajo, pues va a tener que entregar el apartamento. Entonces, es importante que desde ya, igual como lo están haciendo los chinos no juegan ajedrez, juegan Go, Sí, ¿sí? Pues ellos juegan a largo plazo y la tienen clara. Y ellos sí comprendieron que las ciencias puras y duras hay que desde ya empezar a ponerle la relevancia del foco que se requiere y la autosuficiencia, la tecnológica que redunda en soberanía independientemente del color que sea. O sí. sea, la soberanía la venden como un tema político, pero en realidad es un tema de supervivencia, ¿sí? O sea, Y no es ahí otra toca cosa. otro tema, compañero, y es, bueno, China muy destacable y todo, pero yo creo, si alguien saca el robot plomero o el robot, la robotina que lava platos y hace la comida, hace el almuerzo, con 20.000 recetas precargadas, van a ser los chinos. Créame que ese robot no va a venir de O hacia Estados allá, Unidos. o hacia allá. Y necesitamos que Ya que el la cuello azul nación ya tampoco es no hay garantía. garantía. Y conociendo los chinos lo van a sacar a un muy buen precio. Exacto, o sea, yo me compro mi robot jardinero y no dejo de pagarle a don Julito el mínimo. Y en un año ya recuperé la Y, inversión.
En teoría, Y siguiendo la lógica de Futurama, ni siquiera las muchachas, las servidoras públicas que uno ve por ahí en ciertos barrios de no, Bogotá, que se ponen y en la esquina. lo triste es que eso es lo primero que automatizan. De hecho, ya cada vez que hay Es una que ya, feria de eso, es lo primero que se ve y lo muestran como gran novedad. Y yo digo, como patética la vaina, pero bueno, sí, sí, pero esa es la humanidad, es es la que humanidad. ni para la página, famosa página azul que genera remesas Y para que se nos Colombia, murió el finadito, ¿no? El fundador se acaba de morir. sí, no sabía yo, Sí, toca aprenderle la hace vuelta, ¿no? como una semana pasa güey, dijo. No, yo estaba, Sí, tocarle la revisora. tener una startup tan rentable no le sirvió para alargar su vida. Pero mire que ya están automatizando ese tipo de contenidos también. No, pero es que Entonces, con la IA, o sea, los modelos chinos que son los mejores en generar video, pues ya te pueden hacer la personalizada. Tú solamente cargas tu prompt con tus perversiones y tus fantasías y te cargan con la que quieras. ¿qué tipo de sociedad? Y en Futurama lo definía muy bien, ¿no? Hubo un colapso civilizatorio cuando todos los humanos se pegaron a su novia, a su novio robot, ¿no? Sí, Y no, nadie y que trabajaba. tenemos problemas interesantes, pues tenemos un declive poblacional fuerte y que no parece que no se ve O sea, tras de que la heterosexualidad es una minoría, ahora va a ser peor porque se van a pegar a un robot. Bueno, pero yo creo que eso también es un tema de la mal llamada mass media, ¿sí? Realmente es minoría, yo creo que simplemente son más visibles, pero son los mismos que han sido toda la vida. Yo es que tomo la naturaleza jala para su lado, pero sí hay un factor disruptor en este tipo de tecnologías, o sea, De hecho, y estamos mirando para el techo. estaba viendo que hay factores biológicos, incluso evolutivos, que están ahí asociados en el tema, pero es curioso porque viene, o sea, lo que está sustentado ahorita científicamente va asociado con familias muy numerosas. Entonces ahí entraría en una contradicción con lo que vemos hoy en día. Tocaría analizarlo con más detalle. Obviamente este no sería el espacio para hacerlo, pero es como un datico curioso. O sea, normalmente los hijos menores tienen más chance eh, de tener inclinaciones diferentes a los hijos mayores. Tocaría analizar el estudio. Por un tema Creo que algo hormonal, un es, tema de temas que hay ya al momento de la concepción. Y también como pareciera que se autorregula cuando las familias son muy numerosas, pero en el caso moderno donde las familias ya no son numerosas, donde la norma es tener el hijo único o simplemente no tenerlo, suena curioso, suena raro. Y África nos tiene que salvar de nuevo, pero creo que tampoco va a alcanzar. nos salva el Chocó, no necesitamos África. Pero entonces, Entonces, compañero, bueno, es eso, conclusión. nuevos retos poblacionales. La brecha digital se está volviendo un abismo digital. Que se ha vuelto un tema primero cliché y después no, esa vaina de la brecha digital, eso no, eso ya pasó de moda, eso ya resulta que se hizo más evidente y ahora la yugular y Sí. a nivel ya geopolítico. De la brecha digital tomó la relevancia total que no era evidente hace 5 años, más y aceleró todo ese proceso, estos desarrollos de IA. Y no se cierra con entregar computadores, que es lo peor. Que la gente pensaba eso, ese era el cliché de que no, entregue la tablet para que terminara o la tablet allá para que los chinos vieran Facebook o picando el bocachico allá en una esquina porque esa mierda Sí. no sirve para nada. Si se le acabó la Y batería, ya es un bonito accesorio que no sirve para absolutamente nada. esos temas de reflexión de nación y bueno, y alternativas que hay. Es evidente la situación, la brecha Sí, digital bueno, es más evidente que antes. obviamente, ¿cuáles son las alternativas? Yo creo que primero tiene que volverse una prioridad y es que es un tema recurrente cada vez que hablamos. La educación, pero la educación entendida no en hacerle memorizar las 20.000 fechas, las 20.000 fechas y los 20.000 subproductos del carbono, sino, viejo, aprender a pensar, porque cuando la IA piensa por uno, ya uno perdió. ¿Sí? La Hay IA le que mete los dedos a incentivar la la boca. lectura. Cuando el TikTok te consume el 90% de tu tiempo libre, pues ¿qué libro va a poder competir contra eso? Ninguno. Y en adolescente, ¿no? Cuando está todavía el cerebrito, las neuronas como Claro, y un plastiles. adulto ya no la va a coger porque ya tiene el loro viejo no aprende a hablar o es mucho más complicado. Más Entonces, complicado, estamos generando lisiados cognitivos, gente literal, y eso es con preocupante.
Y eso con tampoco se capacidad de arregla, atención nula, y eso con tampoco se arregla capacidad de entregando interpretación nula, computadores. ni entregando accesos gratuitos con cuentas país de Cloud o de GPT o de No, y solo Gemini. acentuamos el problema. O sea, tenemos un problema en primera infancia grave que lo venimos arrastrando por más de 100 años, pero en este momento se está volviendo crítico. Y pues obviamente a nadie le importa. O dicen que les importa, pero hacen muy poco para solucionarlo. Entonces, de nuevo, el vuelco total a una reestructuración del sector educativo, pero urgente, crítico, porque los niños y los jóvenes están en un momento de especial vulnerabilidad y donde pues el futuro es incierto para ellos. O sea, nosotros Bueno, los y que ya llevamos un para el ser recorrido nos humano de a pie, salvamos, pero ellos no. el consumidor de aguardiente y tamal de a pie, porque él no se puede esperar y ya sabemos, no puede depender del Estado porque el Estado solo llega cada 4 años a comprarle el botón o a tenerlo ahí embobado con el partido de fútbol, el que puede hacer allá en su casa. O Es sea, que la van, familia normalita que tiene 1 milímetro allá de que alcanza a ver, venga, venga, como que este mierdero, bueno, como que voluntad, pues, o sea, si hay ese tipo de voluntad que yo tengo que ser sincero, yo siento que es muy difícil, la gente está muy alienada por las, por la facilidad del contenido basura, pero si hubiera ese tema, ese tipo de iniciativas dentro del hogar, una práctica sí, que lo la gente primero yo pueda diría, integrar. una buena práctica es tener una hora offline para leer, una hora offline Que se miren la jeta para cuando estén comiendo, platicar, hijo para de madre. charlar, ¿sí? Que Pero si comen en familia, apaguen el televisor y se miren a sí, los ojos mientras están raspando allá el calentado de la olla. importante eso, y te tengan un espacio, o sea, así sea un librito viejo, no importa la temática, no importa la complejidad, pueden ser comiquitas, hay que leer en análogo, hay que leer en papel, escribir de vez en cuando, usar la mano para afianzar Al las menos una vez a ideas. la semana. Sí, o sea, así sea para escribir la lista del mercado, pero que se tenga ese espacio para ejercitar esa forma de convertir las ideas en algo material, ¿Eso porque impactaría en algo? ¿En qué impactaría? por lo menos no deja que su cerebro se atrofie, les mantendría un mínimo de plasticidad para que, dadas las circunstancias, pudieran afrontar mejor un cambio de paradigma, ¿sí? Eh, Apaguen el noticiero. Sí, no digo que no lo ¿Pero vean, por qué? no digo que no lo vean, o sea, véanlo, pero una sola vez al día. Es que hay gente que se ve los tres, No, yo digo que no lo vean ni una vez al día, una a la semana. La ¿sí? agenda de medios la cambian cada 15 O si días. quiere Entonces, con que una vez a noticias, la semana lo vean ya. o bueno, o si quiere noticias, lea el periódico, no vea el noticiero, Oiga, vea el periódico. todavía lo venden. Bueno, al menos, al menos, si es tan difícil y solo lo puede acceder desde su celular, al menos lea así una columna de opinión completa. El que El le caiga domingo. bien, pero que se la lea completa, porque yo estoy seguro que muchos, cuando dicen ver noticias, solo leen el titular, no se leen el artículo completo. Bueno, listo. Entonces hay una central. Venga, desconéctense y al menos una vez a la semana hagan el ejercicio de sentarse y leer. Que alguien Sí, lea y los otros escuchen. Que se miren los ojos cuando estén comiendo. Apaguen el televisor oiga, mientras a estén los comiendo. niños es importante leerles, leerles. El celular como chupo digital es lo más perverso que puede existir sobre la faz de la Tierra. Bueno, eso es como herramienta práctica transversal que el ser humano a pie puede integrar y Aunque ya para el uso de la IA. entendemos que si el papá trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, pues no va a tener ni Se 5 de comprende el ganas de esfuerzo, leerle al pelado. pero pueden compartir al menos, sentarse y comer y mirarse a los ojos. Sí, sí, Es sí. que eso se está perdiendo, por lo menos en las ciudades grandes, ¿no? En el campo es otra dinámica, pero en las ciudades grandes Y eso es depende, tóxico. y depende del campo, tal vez en el área bien rural, pero yo creo que las cabeceras municipales ya es igual, ya la gente va por su lado. Y a nivel de uso de IA, A nivel de uso de IA, bueno, por lo menos eh, entender qué es capaz de hacer, no solo hacer los gaticos, sino hay unas herramientas que pueden ser útiles, hay unas opciones que permiten aprender. Entonces, ella te explica los temas punto por punto y te los desglosa y te hace o sea, algunas evaluaciones. O sea, eso es aprender válido. pensamiento, aprender la clásica mecánica socrática, aprender a preguntar y aprender a leer.
es que la lectura es la base, o sea, aunque bueno, estos modelos cada vez van a migrar más al tema de la interacción dialogada, pero lo mismo, si yo no sé preguntar, pues no puedo hacer muchas cosas. ¿Y ¿Cómo uno cómo hacer aprende preguntas preguntando? inteligentes? Pues aprender a pensar. Que la pregunta nace desde el pensamiento. Si yo tengo una inquietud fue porque pensé en el problema, lo abstraí, lo desglosé en mi cabeza y por eso pude hacer una pregunta que el modelo, la inteligencia o el artefacto entienda y me devuelva un resultado pertinente. De lo contrario, pues nada, voy a estar Pero dando entonces vueltas. estamos volviendo a la misma base, o sea, la diferencia entre un usuario pro y un usuario zombie de IA es que el usuario pro sabe leer y escribir y preguntar. Preguntar, exacto. Y para Y preguntar hay que tener clara la duda. Y para tener clara la duda es que se pensó el problema. entonces volvemos al componente humanista. Realmente la oportunidad que tiene una sociedad, en principio subdesarrollada, entre comillas, frente a la invasión de este tipo de tecnologías con geopolíticas tras bambalinas, geopolíticas tóxicas, es el componente humanista, pero inteligente, coherente, que es pensamiento crítico, Sí, lectura, desconectarse, ver a la tecnología como lo que es tecnología. O sea, estos robots no tienen vida, no son inteligentes, no le coman cuento a los influencers de TikTok y de Instagram de que es, ay, que es que la IA, que es sí que no tiene sé qué, no, no, no. conciencia. No, no la van a tener nunca. Eso es matemática pura y dura, la matemática que O sea, enseñan si en tiene un alma, es universidades. un alma de unos y ceros, es hermosa, pero nada que ver con lo que consideramos Es como una matriz, conciencia. si tienen un alma es una matriz encerrada en una GPU. Pero entonces no se dejen meter los dedos a la boca de que esta cosa, mejor dicho, es magia, ¿no? Úsela como otro aparato que es, pero úsela colocando primero su dignidad como ser humano antes de dejarse embobar simplemente para que le roben el perfil digital, sus datos, sus pensamientos, su comportamiento. O sea, desconectense de la tecnología, empiecen a utilizarla como lo que es, una herramienta. Sí, Es y la úsenla única. para generar recursos. O sea, si esa tecnología permite que su familia coma 3 veces al día, que tenga un estilo de vida razonable, que puedan tener acceso a buenos servicios de salud, úsenla bien. O sea, si la van a usar solo para alienarse, para desgastarse y para consumirse en una silla sin producir un centavo, pues ustedes son parte del problema. ¿Qué podría hacer una familia para generar economía utilizando la versión, la capa gratuita super capada, Sí, que ya quedó después de este corte de chorro que ya hizo el jíbaro digital corporativo? bueno, pueden ser estrategias. Por ejemplo, Ideas sueltas, si simplemente. la familia tiene algún tipo de mi pyme, de microempresa, no sé, hace arepas, les podría ayudar a crear una campaña de marketing, cómo optimizar, cómo llevar mejor las cuentas, ¿sí? A escoger Yo creo que hay un componente central, el educativo, porque tiene un exacto, asistente antes para acceder a conocimiento medianamente estructurado. Pues usted tenía que ir a un centro de estudio, al menos meterse al colegio, no sé, alguna cosa. Y hoy en día, si usted tiene una pregunta inteligente de historia de Colombia, de economía, qué es capitalismo, qué es socialismo, para que mastiquen con criterio las noticias con las que los asustan, sí. siente y hágale la pregunta a la IA. Venga, ¿qué es esa cosa? ¿Qué es un sistema de salud? ¿Qué sistema de salud como el colombiano existe en el mundo? ¿Qué es un derecho de petición? ¿Qué derechos Eso. tengo yo en la A Constitución? Sí, nivel o sea, jurídico es una herramienta muy fuerte, ¿sí? ¿cómo creo un derecho de petición? ¿Cómo lo radico? ¿En cuánto tiempo tienen Ayúdame a que redactarlo para resolverme? que quede bien hecho, pero no se lo ¿Sí? delegue completamente. ¿Cómo hago un plan de ahorros? ¿Por qué una pirámide no es un modelo de negocio? Esa cosa que me Sí, ofrecen allí a mí a la esquina de que meto 500.000 acá y que me va a retornar con no sé qué cuentos extraños. Venga, eso es coherente, ayúdame a analizar el flujo de ¿dónde entrada está de el hueco? salida, dónde está el hueco. En realidad tenemos un profe a la distancia del celular y lo estamos utilizando para hacer fotos de gaticos o para preguntar pendejadas. Claro, Así pero sea su el merced modelo más capado. toca un punto importante y es tenemos un profe con una base de conocimiento muy amplia, pero hay que partir de la premisa que ese profe se pifia y que ese profe también Eso tiene es lo otro. sesgos inherentes a su entrenamiento. Entonces, ahí es Y donde a la viene el tema corporación que lo ofrece. de que hay que leer para no creer todo. O sea, es que ni la IA tiene las verdades absolutas. Es que nada la tiene, de hecho. Es que la IA no piensa, o sea, si Sí, la gente, ¿qué es la IA? Resumiéndolo, mejor dicho, a lo máximo.
¿Ustedes han visto ese motorcito de sugerencia de palabras cuando están escribiendo WhatsApp? ¿Ustedes piensan que ese motorcito, esa sugerencia de la siguiente palabra es racional? ¿Tiene vida, tiene alma? No. Es un tema de una matriz, de una probabilidad de la siguiente palabra, de acuerdo a lo que usted está escribiendo en el chat. Ese es el mismo modelo de la IA, o sea, es un Un sistema de autocompleta probabilidades de con generación de esteroides. contenido. Entonces, él no es inteligente, él se va a pifiar, de acuerdo a cómo usted lo use, va a tener una retroalimentación de sesgo, más el sesgo que trae el fabricante, más otros sesgos que ya por consumo de recursos y demás, él se va a equivocar, pero si usted no tiene la capacidad de leer, venga, no, esta cosa está hablando como mierda. Pero mire que ustedes tienen también la otra alternativa. Como todos están en la estrategia Jíbaro, en este Sí. momento se hizo evidente que ya cortan el chorro, pero en el mercado usted puede contrastar la respuesta que le dio Cloud, la respuesta que le dio el Duke AI, el del patico, el del buscador, que eso por debajo es un GPT, Sí. la misma que le dio el GPT. O sea, tienen como 5 alternativas para Sí, contrastar bueno, una están todas las respuesta. gratis y entre ellas, pero ¿cuánta gente hace la tarea juiciosa de decir, pregunto lo mismo a las cinco más potentes a ver cuál me responde babosadas? O entre las cinco respuestas considero una promedio que me satisface. Hoy contrasto con el libro en la biblioteca. No, pero eso ya sería... ¿Sí? Pero el cuento que es alfabetización, eso ya hace Y yo, parte de yo un lo confieso, proceso de alfabetización. en mi navegador siempre hay cuatro modelos abiertos, siempre. Yo tengo uno para respuestas rápidas, el del patico, respuestas así, datos súper rapidísimos. Y ya para el último nivel ya de cognición así como más confiable, se lo pongo al cloud. Y ya para cacharreos de ingeniería, pues el cacharreo que está haciendo con los clientes, Curiosamente, con los David, agentes. en temas de facts, de hechos, de temas que necesito una respuesta factual, Cloud no me gusta tanto. Yo a Cloud lo uso más para temas más estructurados, o sea, que me haga la tabla, el código, me genere el gráfico. Ahí sí le creo a Cloud. En temas factuales, ya es un tema personal, ¿no? Siento que no me convence tanto. Ahí prefiero más el Gemini Pro Aunque no, ya o es el que también GPT. tenemos nuestro sesgo de, nosotros somos de línea de ingeniería, pero Sí. entonces está el ama de casa, está el artista, está, Incluso el Grok, el de Twitter, me gusta mucho para temas de noticias. Para validar si la noticia estuvo bien o estuvo mal, me gusta, me parece que me da unas respuestas mucho más estructuradas. para noticias y eso yo sigo más pegadito de la clásica búsqueda de internet, o sea, en motores. Y dejo que de rebote me llegue en el feed Sí. de la red social el pulso de lo que está pasando en el mundo. Entonces uno promedia. Entonces uno ya sabe separar la paja del hecho Bueno, puntual. Entonces, tocó un punto, nos salimos un poquito del línea, pero ese punto es importante. Como se decía, ¿qué pueden hacer las familias? Bájenle las redes sociales. En realidad, las redes sociales hoy en día son más un mecanismo de propaganda y de distracción, más que una forma de conectarse con las personas cercanas. Yo, analizando mi feed recientemente, me daba cuenta, a mí no me sale casi publicaciones de gente que conozco, me sale un montón de gente desconocida que nada que ver o publicidad. que la gente ya no publica. Es que Exacto. analícele, era normal en el 2012, 14, publicar en redes sociales, en el clásico Facebook, pero hoy en día, ¿quién realmente se sienta ahí de manera juiciosa pública? Y cuando lo hacen, son interacciones tal vez en privado de charlas totalmente, ¿cómo decirlo?, Familia, vacías. o son charlas privadas, o son charlas muy Charlas del privadas. núcleo cerrado, ¿sí? Entonces, Si sí, hay un riesgo con la población adolescente que se pegan ahí a hablar tras bambalinas pero no se queda público en la red social. sí, no, es que están optimizadas para el scroll infinito. Entonces, por eso, la producción que pueda haber de personas conocidas nunca va a llenar un scroll infinito. Entonces, tienen que rellenarlo con cuanta basura haya. Entonces yo creo que este es otro capítulo de alfabetización. Básicamente es una reflexión para, venga, como que toca volver Sí, a las bases. cambiemos un poquito, volvemos a las bases, pero el mundo va a Componente cambiar y va a humanista. cambiar fuerte, ¿sí? Después, en próximos capítulos, hablaremos de las posibles opciones de modelo económico, porque el capitalismo parece que tuviera sus días contados. Vamos a ver si es cierto. Y nos toca sentarnos a definir qué es capitalismo, qué es socialismo, Sí, exacto, ese entender revuelto bien para raro que que tienen no los nos, no chinos. nos cojan de banderita, Sí, o sea, porque también es lo otro, porque que ese todo está scrolling, satanizado y nada está satanizado.
y porque en realidad la discusión es muy superficial, la gente no comprende de lo que está hablando y por lo que está discutiendo. Y nos alejamos de esa base científica o de pensamiento estructurado de ciencias sociales, ciencias económicas, que aún a uno se sorprende cuando escucha algunos supuestos textos en Internet que ni siquiera la economía puede considerarse una ciencia como tal. Entonces, ¿hasta dónde esa afirmación es cierta y cómo así que no? ¿Sí? Sí. Entonces, nos toca volver a la Simplemente base. Yo porque veo que toca volver a la usa biblioteca. algunas proyecciones y algunos esquemas matemáticos, pero sí, sí, digamos que ¿quién garantiza que eso es replicable 100% en otro lado? Pero entonces lo que veo que también hace falta es como esos conceptos base masticaditos para la gente a pie que no tiene tiempo o que está en economía de supervivencia. O aún los mismos profesionales que ellos tienen en su mente en otra cosa y venga, pero la IA sí va hacia allá. ¿Yo qué voy a hacer cuando me empiecen a cobrar $50 por cada prompt mal hecho que yo haga? Ahora yo qué hago, no, mire, el kit de supervivencia lo tiene OpenSci, ¿sí? O sea, o yo donde me entero de realmente ¿cómo hago para aplicar el filtro de la realidad que me está llegando en información en redes sociales, en noticiero? ¿Cómo hago? ¿Qué ¿Y estrategias qué hay? tan ¿Cómo cierto miro? es lo que me dicen los medios? O sea, si es real, si yo me asomo a la ventana lo veo Sí, ¿cómo hago para realmente usar la IA como debe usarse? Para humanos, o sea, como una no es quedar herramienta. ahí Es que esa es como la una primera herramienta, etapa que toca hacer. Es una herramienta, igual que no como una muleta sí. para volverlo a usted un lisiado, sino como un traje que le dé más fuerza, ¿sí? Si Como la esto de uso ciencia para ficción. colitarme la flojera, ya estoy extinto. Y de la forma más degradante posible, Exacto. Si porque yo va a solo ser lo más uso valioso el bolipollo. y lo uso para curarme la flojera, la pereza, ya perdí. El ahí está ahí es para explotar y maximizar mis capacidades, Es un no para motor. curarme la pereza. Pues así como el motor de vapor que antes usted tenía que colocar 10 caballos en línea para poder arrastrar esa tonelada de peso, hoy en día, a la distancia de su mano, ya no tiene que ir horas y meses a la biblioteca. Usted ya puede, tiene la oportunidad de acelerar ese proceso sin alejarse de la biblioteca. La biblioteca toca volver. Sí. Conviene no perder esa disciplina. O sea, tenemos algo, un catalizador chévere, algo que acelera, que pasen cosas chéveres y que en últimas está automatizado, está al alcance de la mano. No, pues, por ejemplo, hoy hay una noticia fuerte y es, lanzaron el nuevo modelo de ciberseguridad de Anthropic, Mythos creo que se llama, y ya han descubierto no sé cuántas brechas de seguridad, vulnerabilidades fuertes en sistemas que se suponían seguros. Entonces, los cambios cada vez son más rápidos, cada vez vienen sin aviso. Hay que eh, revisar esa constitución de, ellos tienen una constitución, los de Anthropic, ¿no? sí, Como una especie de manifiesto de lo que es la IA para ellos, hasta dónde es cierto y hasta dónde la han cambiado no, en el y tiempo de acuerdo al entender que mercado. para ellos es un negocio y que van a hacer todo lo posible para que su modelo sea el que prevalezca. Entonces tampoco hay que tener Comer entero fanatismos y cosas que ya rayan en lo religioso. No, aquí uno usa el que más le funcione. Punto. y comprender que hay agendas, o sea, eso Sí, es una corporación, tiene agendas, OpenAI tiene una agenda, Microsoft tiene una agenda, Grok tiene una agenda, sí, o sea, no comer entero. en términos Y si nos latinos, gusta, cada una va por lo suyo. exactamente, si usted casa con una, a menos que le estén pagando, usted tiene que cogerlas con pincitas, hasta donde realmente nos sirve y a nivel de nuestro entorno empezar, bueno, ¿cuántos de los senadores que hace unos días pasó la elección están tratando este tipo de temas? Que realmente sean agendas de país, de soberanía, más allá de un tema Y no una politiquero, excusa para no quemarse en la siguiente elección. sí, que no sea un tema ahí de farándula por TikTok. Entonces, esos temas como sociedad hay que pensarlos, porque estamos en el momento de que Colombia tiene de nuevo una oportunidad para industrializarse y Sí, la tecnología está al no solo alcance de la mano, Colombia, pero Latinoamérica entera. sí, el bloque latinoamericano, igual nuestros hermanos, pues, porque somos muy parecidos, ¿sí? Entonces, esa oportunidad hay que darle realmente un norte y porque esas alineaciones, esas estrellas alineadas no se organizan siempre, a veces simplemente no es posible. Entonces, esa agenda hay que colocarla, esa agenda de discusión hay que colocarla. Entonces, sentido común y Y humanístico, criterio, volver al sí, más humanismo, sentido común, que volver es a el las menos bases. común. Volver a las bases. Compañero, creo que nos fue muy bien. A todos los que nos escucharon, gracias por llegar hasta acá.
Invitados a que nos visiten en opensai.org y nos inviten a un cafecito. Siempre este espacio está abierto para ustedes, comentarios con mucho Coloquen temas gusto. sobre la mesa. ¿A quién quiere que le tiremos piedra? ¿A quién quiere que critiquemos? Sí, o ¿Qué quieren que que analicemos? analicemos desde la perspectiva de ¿Realmente OpenSci. Quen, ese motor chino, Es es cuento chino. realmente tecnología o es cuento chino y nos están tratando de meter otro gato por liebre? ¿Qué quieren que analicemos? ¿Realmente Linux sirve para algo esa porquería? ¿Por eso es que lo regalan? ¿O esa Por- cosa realmente es una oportunidad para industrializar el país? ¿Le va a ¿Cuáles de ganar a nuestros Microsoft? políticos, Microsoft será el final de Windows? Descúbralo Eh, en nuestro próximo capítulo. ¿Cuáles de esos senadores que usted eligieron y que su votico valía alrededor de 10.000 pesitos en voto de reposición? Hablando carreta, tiene una agenda de tecnología coherente, centrada en la ciencia, sostenida en el tiempo, a una agenda de país, o simplemente son senadores con C, Sí, bla, bla, bla. bla, bla, bla. Entonces, queda la agenda sobre la mesa. Así es, compañero. Entonces, todos invitados, atentos a sus comentarios y de nuevo, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima edición.